Usted quiere conocer cómo se activa el poder de Dios. Hay gente que tiene por años en las iglesias y vive en derrotas. Hay gente que va a la iglesia, ora, ayuna, hace hasta guerra espiritual y sigue en derrota. La gran pregunta es: ¿por qué la gente está en derrota? Porque no sabe activar el poder de Dios. Para que se active el poder de Dios hay ciertos requisitos indispensables que debemos de conocerlos. No es que uno va y dice: Señor, bendíceme, Señor, dame la victoria, y el Señor se la da. Hay ciertas pautas que debemos de entender. Y para activar el poder de Dios, el Señor le habló al profeta Jeremías y lo llevó al libro de Jeremías capítulo 18 y le da el secreto cómo se activa el poder de Dios. Y el Señor le habla a Jeremías una enseñanza que muchas veces lo hemos leído. Hay cristianos que lo vienen leyendo hace generaciones y saben que somos el barro. Y hay otros que le han hecho esta canción: barro nada más. Porque el cristiano, todo lo que ve en la Biblia lo quiere cantar y cree que la Biblia se ha hecho para cantarla. La Biblia se ha hecho para activarla. Para eso está la palabra. Si la palabra es la que tiene poder. Pero si la palabra tiene poder, ¿por qué ese poder no se hace visible en mi vida, en mi casa, en mi familia? Porque no sabes activar el poder de Dios. Imagínese que usted tenga un celular y no lo active. Y usted diga: me comunico contigo, pero no lo tiene activado. ¿Lo podrá usar en el celular? Dígame la verdad. Y Satanás se encarga de que la comunicación con Dios esté cortada y que no haya revelación. Cuando no hay revelación en el nombre de Dios, está cortada la comunicación. Y cuando está cortada la comunicación, Dios no le puede dar la palabra justa para activar su poder. Dios es el que me tiene que enseñar cómo activar su poder. Dios no va a salir fuera de sus principios, porque Dios es un Dios de justicia. Y en la justicia está en que Dios es un Dios de legalidad. No es como el apóstol cuando vino a Argentina, era un ilegal. Era un ilegal. Entonces, yo quiero que usted entienda hoy que para que Dios obre, no obra en la ilegalidad. Dios obra en la legalidad. La iglesia no conoce los principios de Dios. Es por eso que no puede activar el poder de Dios. Escuche, y no haga ruido, porque usted puede perder esta esencia, esta palabra. Puede ser que la victoria venga a su casa enseguida. Escúchelo, por favor. Le lleva el Señor a Jeremías y lo lleva a enseñarle. Yo creo que cuando Jeremías lo lleva ahí no entendía, decía: qué lindo el jarrón, pero con colorcito tipo Nestlé naranja va a quedar lindo. Empezaba a llevarlo para ver los jarroncitos, porque el cristiano, en lugar de ver por qué Dios hace milagros, lo festeja los milagros, en lugar de saber para qué Dios le está enseñando un milagro. Oiga, ¿alguien entiende? ¿Alguien entiende lo que digo? Dios no hace milagros porque usted festeje, sino para que usted aprenda. No es que Dios dice: bueno, hoy día quiero llenar con un milagro esta noche. Quiero hacer un milagro para que la gente se llene. No hacía Dios milagros para que la gente se llene, sino para darles enseñanza a los cabezones que caminaban con Él. Dios no es un Dios de show. Él no se llama Tiberi. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Ahí. Ahora me pregunte: ¿por qué Dios no me hace oír mis palabras donde yo quiero? ¿Por qué donde Él quiere? Porque Dios siempre trabaja a su manera. Usted puede un día
Tomarme la Biblia y dormir con la Biblia y decir, Señor, háblame. Y el Señor dice, yo te haré oír la palabra donde yo quiera. Es por eso que usted está aquí. Yo te voy a enseñar donde yo quiera. Que Nehemías dijo, ¿qué? Pero ¿cuál es el problema? Si podemos ir a una sinagoga, ¿para qué tengo que ir a la casa del alfarero? Porque Dios nada hace sin propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Nada hace en vano. ¿Quiere enseñarte algo? ¿Alguien me entiende? Lo lleva a casa del alfarero. Voy a darle la introducción para que me entiendan lo que le voy a enseñar hoy. Y le dice estas palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, la vuelta, él trabajaba. Seguramente que cuando Nehemías llegó, él le dijo al Señor, Señor, seguramente ahora entra el Espíritu Santo al alfarero y empieza a hablar en lengua. Así dice el Señor, porque nosotros tenemos esa mentalidad, Señor. Que Dios va a usar al alfarero y va a empezar a hablar en lenguas y después de Dios te dice que tú eres un varón de Dios, porque eso nos encanta a nosotros. Bueno, ese chicle nos encanta consumir. Pero Dios nos lleva a casa del alfarero y el alfarero estaba haciendo la vasija. Y no le entró el Espíritu Santo ni la chiripiorca, no le entró nada a él. Él era un alfarero común y corriente, como el que había en aquel tiempo. Hombre que se dedicaba a hacer jarrones. Y estaba ahí. Y lo primero que Dios hace con Jeremías es hacerlo descender. Cuando hace descender, la palabra descender quiere decir hacerlo morir. Mientras yo tenga el concepto maravilloso en la cabeza, siempre voy a tener ciertos perjuicios. Y Dios no me va a poder hablar, porque no estoy abierto a escucharlo, porque tengo perjuicios que atacan los conceptos que Dios quiere para mi vida. Oiga, ¿alguien me entiende? Escuche. Dice la palabra. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Escuche. Yo le pregunté, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Quién me dijo? El alfarero no tiene sentido si no tiene barro, y el barro no tiene sentido si no tiene alfarero. Los dos van de la mano. Tanto uno y el otro son importantes, el alfarero y el barro. Si el alfarero no tiene el barro, no puede hacer la vasija, porque el alfarero puede tener todo, puede tener una mente creativa para moldear con sus manos, pero si no está el barro, no puede hacer nada. Y se quedará con las ganas. Diga conmigo, el uno y el otro van de la mano. Son necesarios. Alfarero y barro. Barro y alfarero. Escuchen. Hay dos cosas que van de la mano de Dios. Y una le pertenece a Él y una a nosotros. Es como el mandamiento. Uno es Dios y después es el prójimo. Los primeros 5 mandamientos se refieren a Dios. Y los otros 5 se refieren a nosotros, a la sociedad, a los hombres. Hay 2 mandamientos que reduce Jesús: amar a Dios y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Ahora, hay siempre 2 cosas. Ahora, hay 2 cosas, y hay una que le pertenece a Dios y hay otra que le pertenece a los hombres o a los que están en la tierra. Hay una atmósfera que es una atmósfera celestial y hay otra atmósfera que es una atmósfera terrenal. Hay un cielo donde vivimos todos nosotros los que morimos, porque todos vamos a morir. Vivimos bajo el primer cielo. Y hay un tercer cielo donde viven los que ya no mueren. Cuando el tercer cielo se contacta con el primero, ocurren cosas tremendas. Se fusionan. Escuchen.
sin que lo haga por su principio, por su palabra. Dios es un Dios de principios. Él es un señorito. Él cumple su palabra. Y algo que Él ha establecido, aunque a Él le duela, aunque Él no lo quiera, Él lo tiene que cumplir, porque es el principio de un rey. Diga conmigo, un rey, cuando pone un decreto, lo debe de cumplir. Aunque se haya equivocado, y no lo haya querido escribir, pero ya es tarde, lo tiene que cumplir. Usted dice, pero ¿qué quiere decir? ¿Usted se recuerda a Daniel, a Belsasar? Él tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Belsasar. Ahora, él con el rey eran muy amigos, eran uña y carne, pero demasiado amigos, que un día el rey, sin darse cuenta, escribe un decreto que aquel que no adore la imagen sea echado en donde, en el foso de los leones. Ahora, ¿qué pasa? Viene Daniel y le trae la queja que él no quería adorar. Ahora, ¿qué pasa? El rey había hecho un decreto que cualquiera que no lo adorara, en la hora que tiene que adorar, vaya al foso de los leones directo. Cuando el rey sabe que su amigo Daniel no podía volver para atrás, porque dentro de un rey hay un principio que se llama legalidad, y lo debe de cumplir. Entonces dijo, cuando lo llevó de la mano al foso de leones, le dice: Daniel, perdóname, quisiera sacarte de esta situación, pero ya firmé y ya no lo puedo hacer, porque hay algo que no puedo ir en contra de mi propia palabra. Quisiera, como rey, hasta pudiera romper los papeles y hacerlo de nuevo, total soy rey. ¿Sabe por qué Saúl fracasó? Porque Saúl, cuando era rey, rompió los papeles y dijo: total soy rey, vuelvo a hacerlo de nuevo. Y Dios dijo: no. Los reyes tienen principios, y el primer principio es de legalidad, y no debes de traspasarlo. Fue rey, lo metió, y cuando él cumplió su palabra, entonces entró Daniel al foso, y ustedes saben que Daniel salió sano y salvo. Ahora, ¿qué quería ejemplificar a través de Daniel? Que el primer principio de Dios es la legalidad. Diga conmigo, Dios es un Dios que se mueve por sus principios. Él es un Dios de legalidad. La legalidad es el sinónimo de alfarero. Alfarero barro, legalidad. Enseguida le voy a hablar, porque si yo le hablo de legalidad, usted no me va entendiendo nada todavía. Pero espérese un poco. Dios jamás hará algo que pueda romper su principio. Dios nunca va a violar un principio de Él. Dios no hará nada violando su legalidad, jamás. Ahora escúcheme, ¿cuánto creen que Dios es un Dios supremo? Ahora mi pregunta es, si Dios hizo la tierra, ¿no la puede destruir? Pero su principio no lo deja destruirlo. Cuando Él planta una palabra, la cumple, aunque se arrepienta. Me pesa haberlo hecho hombres, y estamos acá todavía, lindos todos, porque Él dijo: no volveré a destruirlos. Cuando llueve, no se preocupe, ya no hay más diluvio ni inundaciones. No vamos a morir bajo tierra, así que no compre equipos de buceo, porque Dios plantó una palabra y la cumple. Y Él dijo: cada vez que llueva verá mi arco iris, para que sepa que yo soy un Dios de legalidad, que cumplo mi palabra, me muevo por mi palabra. Puede ser que es necesario que te mate y te meta fuego, pero mi palabra dice que soy un Dios de misericordia, y no puedo transgredir mi palabra. ¿Saben cuánto quisiera transgredirla? Pero no puedo. Un principio de un rey no me permite ir en contra de mi palabra.
Escuche. Diga conmigo, Dios no puede ir no puede ir en contra de su palabra. en contra de su palabra. Dios se mueve, diga conmigo, Dios se mueve en concepto en concepto de sus preceptos de sus preceptos legales. legales. Diga conmigo, Dios es un Dios, Dios es un Dios, en otras palabras, en cortas palabras, de orden. de orden. Y eso está hablando de legalidad. Nosotros hemos dicho, Dios es un Dios de orden y ponen las sillas ordenadas. Pero no entendieron por qué dice la Biblia Dios es un Dios de orden. Solamente lo aplicamos porque la gente no haga bulla. Pero esa manera Dios es un Dios de orden, está hablando de legalidad. Él camina por los preceptos legales. Él no corta camino. Él no dice que yo no, hombre, bueno, total, voy a levantar la mano y digo, son todos salvos. No. Él plantó ciertos preceptos y se tiene que cumplir. No puede romperlo como hacemos nosotros. Bueno, total, me divorcio y ya está. No me fue bien. Apóstol, si me entendiendo a mí. La mujer que yo tenía en el desastre. El hombre que yo tenía era el diablo en pintura, apóstol. Y pero tú lo dijiste. Y después fuiste, dijiste que la muerte nos separe. Y fuiste en contra de tu palabra. No eres legal. Eres un ilegal. Dios no es así. Dios, cuando dice una palabra, la cumple a rajatabla. Aunque no le guste, Él la cumple. Diga conmigo, Dios no tratará con el diablo de negociar de una perspectiva ilegal, diciéndole Satanás, deja mi iglesia y te salvo. No puede, aunque quiera. A Dios no le cuesta decir, bueno, Satanás te perdono, pero no toques a mi iglesia. Sí soy el Dios que te he creado a ti también, pero Dios no se mueve en un marco de ilegalidad. Su santidad no permite. No es su santidad aquel que anda en un batí. Ese no es la santidad. Nombre que le ha puesto. Dios se mueve en el marco de la legalidad. Él pudiera negociar con Satanás, ¿sí o no? Si Satanás siempre va para el cielo. Mira a tus hijos, mira a tu apóstol, mira a tu pastor, mira a tu diácono, mira a tu anciano, mira al evangelista. Y Dios dice, bueno, déjalo, ¿qué querés? Una ciudad te la doy. No, Dios no se mueve así. Diga conmigo, el principio de Dios no es el mismo que los hombres. Los hombres cortan camino. Dios no. Dios no. Camina por su palabra. Camina por su palabra.